Esta mañana estamos continuando con la serie sobre la vida de Jesús y estamos ya en una recta final porque estamos estudiando los eventos relacionados con los últimos días de Jesús en la tierra. Y aun cuando todo mensaje que exponemos desde este púlpito debe conducirnos siempre a la cruz, a la persona de Jesucristo, en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios hace un énfasis especial en el Salvador sufriente. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos concedes de traer tu palabra. En tus manos poderosas nos estamos poniendo, reconociendo, Señor, que estamos limitados, somos frágiles, incapaces desde el punto de vista humano, pero tú tienes todo el poder y nos puedes ayudar, Señor. Que podamos exponer con toda claridad el mensaje de tu palabra y de manera especial toca los corazones de aquellas personas que están aquí y que aún no conocen a Jesús. En el nombre de tu amado Hijo oramos. Amén. Bueno, cuando hablamos de la cruz de Cristo, no nos referimos a un objeto en específico, no estamos hablando del objeto representado por una cruz, estamos hablando del lugar, no estamos hablando del lugar, sino del sacrificio que Cristo realizó en la cruz a favor nuestro. En el libro de Isaías, en este pasaje, está a partir del versículo 13, en el capítulo 52 del libro de Isaías, a partir del 13 hasta el capítulo 53, verso 12, está allí el último y más conocido cántico del Mesías y siervo. Y quiero que le prestemos especial atención porque este pasaje tiene un significado muy especial por el hecho de que contiene pruebas irrefutables, incontrovertibles, de que Dios es el autor de la Biblia, de que la Biblia es su palabra y Jesús es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Todos los que hemos tenido la bendición de leer este pasaje nos hemos podido dar cuenta, y más aún si lo hemos estudiado, los detalles tan minuciosos que contiene acerca de la muerte de nuestro Señor. Detalles tan precisos que ningún ser humano pudo haber predicho por accidente y que ningún impostor cumplió con sagacidad. Realmente es una clara referencia al Mesías, es una clara referencia al Salvador que conquistó nuestra redención muriendo en la cruz. Y yo quiero invitarles a que juntos reflexionemos en este pasaje y en lo que nos dice acerca de la muerte de Cristo, de su persona. Y como dije, siglos antes de la pasión de Cristo, el profeta Isaías describe con detalles asombrosos el sufrimiento, el vergonzoso rechazo que experimentó Jesús de parte de los suyos y su muerte redentora. Tres ideas quiero que tomemos como división al análisis de este pasaje. En primer lugar, vamos a ver la misión, su misión, la misión del Mesías, del Salvador. En segundo lugar, este pasaje nos presenta su rechazo. Él fue ciertamente rechazado. En tercer lugar, su expiación. En cuarto lugar, su sumisión. Y en último lugar, su exaltación. Quiero que no pierda de vista, mientras me acompaña reflexionando en esto, la poderosa verdad de que Jesucristo hizo eso por nosotros. Estamos acá porque creímos en Él. Ustedes vieron cuando bautizamos a estas jovencitas. Siempre la pregunta clásica que hacemos en todos los bautismos: ¿crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor? Y bajo esa declaración es que una persona se bautiza. O sea, yo estoy creyendo en lo que la persona dice. Dios está mirando realmente su corazón. Y todos estamos aquí porque en algún momento de nuestra vida llegamos a conocer a ese Salvador. Y déjeme decirle que si usted no ha tenido un encuentro con Él,
si usted lo que ha abrazado es una religión, si no mantiene una relación con el Dios vivo a través de su Hijo, usted permanece aún en sus pecados. Y la Biblia enseña que la paga por el pecado es muerte. Y esa muerte implica no solo que va a morir en este mundo, todos tenemos que morir, sino que además va a experimentar la muerte segunda, que es lo que la Biblia llama el infierno, que es aquello que conocemos como la separación eterna de Dios. Usted puede revertir eso, creyendo. Ese es el único mensaje. No hay otro. La Biblia dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Y ciertamente decimos, no se trata de religión. No se trata de una iglesia en específico. No se trata de ninguna idea humana o de persona humana. Se trata de Jesús, el Salvador. Él fue claro cuando dijo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Al decir esto, Jesús excluye toda falsa religión. Excluye cualquier otra idea que nosotros podamos concebir. La salvación es una persona. Esa persona es Jesús. Y aparte de Él, no hay esperanza. Mi pregunta es: ¿tienes tú a ese Jesús? Y estás aquí en esta hora y dices que eres cristiano y miembro de la Iglesia Bautista El Camino porque un día conociste a Jesús. Si no tienes a Jesús, no hay esperanza. Ahora quiero que se tome el tiempo suficiente para meditar en lo que la Biblia nos enseña en estos pasajes. Y que, como dije al principio, no olvide jamás de que todo eso lo hizo Jesús por amor a nosotros. Dios le envió por amor. Él murió por amor, para pagar la enorme deuda que teníamos delante de Dios. Es sumamente importante que el pueblo de Dios jamás olvide la cruz. Y como dije, la cruz no se trata de un objeto. Hay personas que andan con una cruz en el cuello. Otros tienen una cruz con un Cristo allí crucificado. Eso no tiene valor en absoluto. Si lo importante es tener el Salvador. Nosotros no adoramos el objeto, adoramos lo que hizo ese Salvador por nosotros al morir por nuestros pecados, porque aparte de Él, repito, no hay esperanza. Es sumamente importante que usted esté seguro que es un hijo o una hija de Dios. Ahora, considere eso. Yo no sé si usted ha leído la Biblia completa, y espero que sí. Y si es cristiano, hágase el propósito de leer toda la Biblia. La Biblia no es un libro que se nos ha dado para leerlos acá cuando viene el domingo, o cuando sus padres o amigos lo abren, o cuando alguien menciona la Biblia, buscar un versículo. La Biblia es el alimento diario del cual nosotros nos nutrimos. No es posible tener vida espiritual sin la palabra de Dios, sin el alimento adecuado, porque entonces vamos a desnutrirnos. Ahora, el sentido es este. Isaías 52 y 53 disculpen, nos presenta una descripción bastante fiel del sufrimiento de Cristo. Yo, como decía, no sé si usted ha leído toda la Biblia, y espero que sí, que haya leído el libro de Isaías. Yo no sé cuánto tiempo usted se ha tomado en leer realmente ese libro y lo que verdaderamente significa su mensaje espiritual. Piénselo, gracias hermana, considérelo. Si no lo ha hecho todavía, ahora me va a acompañar a meditar en él. Y dije en primer lugar su misión. Y quiero que leamos los versos del 13 hasta el 15. Dice la palabra de Dios: he aquí que mi siervo. ¿De quién está hablando? Ese siervo es Jesucristo. He aquí que mi siervo será prosperado, dice el profeta, hablando inspirado por el Espíritu Santo, muchos años antes que viniera Cristo. Mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado, será puesto muy, muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fui desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán
lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El siervo al que Dios honrará tendrá una gloria a la luz de lo que acabamos de leer tan grande como la misma gloria de Dios. Está hablando del Señor Jesucristo. Ese siervo, dice la palabra, que será engrandecido y exaltado, tal como es el Señor, como dice Isaías en el capítulo 6, verso 1, que vio al Señor en un trono alto y sublime. Él es alto y es sublime. Así es Jesús. Sin embargo, antes el Señor tendría que sufrir. Antes de llegar a esta posición exaltada, tendría que sufrir. En el libro de Filipenses, capítulo 12, nos habla de la exaltación de Cristo. Pero antes se presenta su humillación. O en otras palabras, tendrá que sufrir por nosotros, por nuestros pecados, antes de ser exaltado. Mucha gente mira los pecados como una ofensa contra el prójimo, y ciertamente lo es. Muchos consideran los pecados como a la luz de las consecuencias que ellos traen, y ciertamente traen consecuencias. Pero lo que nosotros jamás debemos olvidar es que el pecado, ante todo, es una ofensa contra el Dios Santo. Él es perfecto en santidad, y de la misma manera que aquel hijo pródigo regresó a su padre después de haber reconocido: Padre, o iba reconociendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. David dijo: contra ti solo he pecado. El pecado es ante todo una ofensa contra el Dios Santo. Y toda la agonía que tuvo que sufrir Jesús fue por esto. Antes de ser exaltado tendría que ser humillado, sufrir, su cara y su cuerpo serían desfigurados. Son palabras proféticas. Y es realmente increíble cuán acertada es la descripción que nos presenta Isaías de lo que padecería Jesús. Y yo quiero que usted lo vuelva a pensar. Esto fue muchísimos años antes de que Cristo viniera. El libro de Isaías forma parte del Antiguo Testamento. Y es maravilloso ver la precisión con que todos estos eventos se cumplieron. Muchos siglos más tarde vendría Jesús. Su rostro y su cuerpo quedaron realmente desfigurados por los azotes que recibió a manos del Sanedrín. Yo solo quiero leerles algunos pasajes ahora en el Nuevo Testamento, donde encontramos el cumplimiento literal de esto. Mateo capítulo 26, verso 67, dice la palabra: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Me gustaría preguntarle en esta hora: ¿ha tenido usted alguna vez una experiencia similar? Bueno, el viernes escuchábamos a Pedro. Yo estaba loco por preguntarle después que terminara: Pedro, pero el hombre te agredió físicamente, te golpeó, Pedro. Él se sentía profundamente herido cuando él contaba lo que le pasó con el Señor, que después le pidió perdón, ¿verdad? Que él no devolvió el golpe, no devolvió la agresión. Pero la mayoría de nosotros no hemos tenido experiencias tan humillantes como esta. Que alguien venga y nos lance un escupitajo en el rostro. ¿Qué usted haría? Bueno, algunos me miran allí. No hay que esperar a eso, pastor. Con hacerme menos, lo mato. ¿Verdad? Ahora, puede ser que usted haga algo para que la persona le agreda de esa manera. Pero aquí estamos hablando del Santo Hijo de Dios, perfecto. Le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, no uno, varios, muchos. Le abofetearon y se burlaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ese era el Sanedrín, los soldados. Ahora miren la flagelación y el maltrato que fue sometido a manos de los romanos. Ahora quiero que examinemos en Marcos, capítulo 15, verso del 15 al 19.
Marcos capítulo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. Un momento, ¿por qué? Si tú sabes que este hombre era inocente, Pilato, ¿por qué? Y dice, para que fuese crucificado. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Espinas que iban taladrando allí su piel, su cabeza. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Cuando usted está pecando, debe estar pensando en esto. Fue por sus pecados y los míos. Dice que por 6 horas de agonía estuvo allí en la cruz. Mateo capítulo 27, regresamos nuevamente a mirar el cumplimiento de estas profecías. Mateo 27, ahora a partir del verso 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y sigue diciendo la palabra, verso 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y dice: y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. ¿Sabe usted lo que se representaban todas esas tinieblas? La oscuridad del pecado, la ira de Dios sobre el pecado. Fue una oscuridad de juicio, fue un anticipo o una representación del infierno mismo, donde el hombre tendría que pagar por sus pecados. Sin embargo, el Hijo de Dios estaba allí en la cruz pagando por nosotros. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos que el infierno es un lugar donde el hombre está separado de la presencia misericordiosa y salvadora de Dios. Allí lo único que el hombre va a experimentar es la ira de Dios, sin oportunidad a arrepentimiento. Y allí estaba el Hijo de Dios, colgando en una cruz, en agonía, en aquellas tinieblas. Esa era su misión. Dice la palabra: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado, puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, pero dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres. Dice la palabra que se asombrarán muchos, y la agonía está allí presente. Verso 15: así asombrará a él a muchas naciones, lo que quiere decir que limpiará de su pecado a muchos pueblos, judíos y gentiles. Allí estaba él conquistando nuestra redención. Dice la palabra de Dios que ante tal sacrificio los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Quiero decir, él vino la primera vez y el mundo no le recibió.
Algunos creyeron en él, pero la gran mayoría le rechazó. Cuando el mundo en toda su arrogancia de exaltación propia se dé cuenta de esto, la única respuesta que tendrá será silencio estupefacto y lamentarse. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 7, las siguientes palabras: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Su misión fue morir por los pecados de la humanidad. No todo el mundo va a creer, pero está la posibilidad de salvación para todos. Él conquistó la redención. Ahora, realmente me maravilla cómo el hombre no entiende esto e intenta buscar un mejoramiento aparte de Jesús. No lo hay. No hay esperanza para este mundo separado de Dios. Donde usted y yo como seres humanos ponemos la mano, lo infestamos todo. No le gusta, ¿verdad?, ese cuadro, pero es el que presenta la Biblia. Hay una epidemia, una plaga en nuestra naturaleza que se llama pecado. Y donde quiera que el hombre va, daña con su pecado. La semana anterior estaba mirando unas noticias con esta apertura que hay en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Algunos están esperando que ocurran milagros. El único que hace milagros es Dios. Ahora, me llamaba la atención de que el énfasis que se le está dando en la isla de Cuba a los homosexuales. Pero, ¿por qué estoy contando esto? Estoy contando específicamente unas imágenes que me dieron una especie de rabia santa, si es que cabe, ira, vamos a usar la palabra ira. Al ver un sacerdote, varios religiosos que fueron a Cuba, en lugar de ir a predicar el Evangelio, en lugar de hablar de esperanza en Cristo a una nación atribulada, ahí estaban aquellos payasos haciendo representaciones de matrimonios entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. No se pueden casar porque no es legal. Sin embargo, ellos estaban simbólicamente llevando adelante aquellos matrimonios. Ahora, lo que me indignó fue las payasadas de aquellos religiosos. Había uno allí como si estuviera celebrando un cumpleaños de niños. Se reía y les decía en inglés: felicidades, qué bien. Y dos hombres allí frente a él besándose y él celebrándole la gracia. Yo me pregunto, ¿qué Dios cree ese hombre? Y esto me viene a la mente, hermano, por la razón de que ahí está